Porque Dios creó el día y la noche y dijo que era bueno. ¿Ah? Puede estar cayendo una tormenta, hermano, pero el día para mí está bonito porque quien hermosea el día es el Señor. Gloria a Dios, ama. Así que, hermano, no podemos tener esa actitud de que el día está feo porque está nublado, hermano. No. El Señor es el Señor del día, de la noche, del clima. Y en medio de cualquier situación, vemos las cosas bonitas, preciosas. Así que en esta tarde gócese en la presencia del Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. También pues bendecimos a aquellos hermanos que nos ven vía internet en esta tarde preciosa. El Señor les bendiga de una manera especial a cada uno de ustedes. Les saludamos en el nombre de la iglesia Pentecostal Casa de Adoración. Alabado sea Dios. Estamos contentos. Amén. Estamos contentos, hermano. Amén. Aquí el único que no está contento se llama Satanás, que el Señor los reprenda. Amén. Porque él busca la manera de que nuestro contentamiento se convierta en tristeza, en angustia, en dolor. Así que, hermano, estamos peleando la buena batalla de la fe. Alabado sea Dios. Y en esta preciosa tarde, como dije ya, algunos hermanos no han llegado, pero vamos a seguir hacia adelante con la encomienda que Dios ha puesto en nuestros corazones en este día. Amén. Y es predicar la palabra del Señor. Miren, mi hermano, cuando Dios nos llama a predicar el Evangelio, debemos predicar el Evangelio a miles de personas, pero si hay una también se lo predicamos. Amén. ¿Sabe por qué? Porque el Señor le predicaba a multitudes, pero en ocasiones se paraba en una esquina buscando la necesidad de una sola persona. Él nos dio ejemplo, hermano. Hay predicadores que si no hay 150, 200, 300 personas no predican. Parece que no han aprendido con el Señor. Porque el Señor le predicaba a multitudes, también le predicaba a la samaritana. Le predicaba a multitudes, pero también le predicaba a Zaqueo. El que tenga oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu hoy. Así, mira, mi hermano, predica a las paredes si no tiene a quien predicarle. Predíquese usted mismo. Yo mismo me predico. Sí. Mira, el Señor me ha puesto a predicarme a mí mismo. A veces yo estoy en la habitación solo y meditando, orando y hablando con el Señor, y de momento salgo predicando. Y yo digo, pero Señor, ¿a quién yo le estoy predicando? Y el Señor me dice, a ti mismo. Sí, mi hermano, ese es nuestro Dios. Usted debe comprender y entender y discernir cuando Dios le habla a través de usted mismo. Así que vamos a la palabra del Señor en esta tarde. Hoy vamos a hablar de un tema candente. Vamos a seguir hablando de la iglesia. Escuchen bien, y la iglesia no son las cuatro paredes. La iglesia no es el edificio. La iglesia no son los asientos. La iglesia no es el púlpito. La iglesia somos usted y yo, que somos el templo del Espíritu Santo, donde habita Dios. Pero hoy vamos a hablar de la iglesia de una manera que yo creo que casi nunca se habla. Vamos a hablar de la iglesia local. Usted y yo somos la iglesia local. Hay iglesia universal. La iglesia universal es aquella la que Cristo ganó a precio de sangre, que está expandida por el mundo entero. Pero existe también la iglesia local, y la iglesia local somos nosotros.
Tenemos que identificarnos como iglesia universal, pero también como iglesia local. Escuche bien. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 10. Y en Hebreos capítulo 10 vamos a leer el verso 25, 26 y 27. Hoy vamos a hablar no simplemente de privilegios, sino de responsabilidades como iglesia local. Hebreos capítulo 10, versos 25, 26 y 27. Y luego leemos 1 Corintios 15, 58. Cuando todo lo tenga, lo confirman con un amén que haga temblar los cimientos del infierno. Amén. Amén. Aleluya, esto está bueno. La palabra del Señor dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Hebreos capítulo 10, verso 25. No dejando de congregarnos, ya se dañó el mensaje y no empezaron, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día? Verso 26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Vamos a 1 Corintios 15, 58. 1 Corintios 15, 58. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 15, 58 de la siguiente manera, el apóstol Pablo hablándole a la iglesia. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Se pueden sentar. Hoy vamos a hablar bajo el tema las responsabilidades del creyente en la iglesia local. Las responsabilidades del creyente en la iglesia local. Hoy vamos a hablar de la iglesia local, de usted y de mí, de nosotros. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué Cristo nos salvó? ¿Para qué Cristo, alabado sea tu nombre, un día permitió que el Espíritu Santo llegara a nuestras vidas y nos empujara al altar, humillados delante del Señor? Mientras yo meditaba en esto, hermano, vino a mi mente un hecho que ocurrió hace como algunos 25 años en la iglesia donde yo me levanté. Qué bien. Resulta que en esa iglesia estaba en construcción, se estaban remodelando varias cosas. Era un edificio enorme, hermano. Y se estaba recolectando cierta cantidad de dinero para hacer los parkings de la iglesia, un pasillo que llevara a la iglesia y unas escaleras. Esto es verídico, hermano. Esto no es una anécdota ni un cuento, no, esto es verídico lo que estoy contando. Se sentaron la junta administrativa de la iglesia, que en ese tiempo yo era parte de ella, y empezamos a sacar cálculos para saber cuánto
dinero teníamos y cuánto dinero necesitábamos para terminar eso. Y cuando llegamos al final, nos dimos cuenta que necesitábamos de 10,000 a 12,000 dólares para poder terminar todo. Y un día, el pastor sacó un momento para hablar a la iglesia y explicarle la situación. Resulta que nadie ni siquiera bostezó. Pero como a la semana se invitó a un predicador a la iglesia, que bien, y no malinterprete el asunto, porque el obrero es digno de su salario. Y eso es bíblico. Que el que trabaje del altar viva del altar, no que se aproveche del altar. Y cuando terminó de predicar, se le acercó al pastor y le dijo: mira, en mi iglesia tenemos una situación y necesitamos reunir cierta cantidad de dinero. Yo quiero saber si usted me da permiso para hablar con la iglesia. ¡Qué bien! Y el pastor, siendo un hombre de fe, siendo un hombre bondadoso y con sabiduría de Dios, le dijo: está bien. ¡Qué bien! Pero también lo hizo probando la iglesia. El varón abrió su boca y comenzó a decir: mira, tenemos una necesidad en nuestra iglesia y necesitamos alrededor de 7,000 dólares para cubrirla. Mira, mi hermano, ocurrió lo que mucha gente no pensaba. Se levantaron como 10 personas y dijeron: pues aquí vamos a reunir el dinero para cubrir la necesidad de esa iglesia. ¡Qué bien! El pastor se levantó y dijo: denme un momentito porque quiero hablar con... denme el micrófono porque quiero hablarle algo a la iglesia. Y el pastor se paró frente a la iglesia, escuchen bien, y le dijo: ustedes saben muy bien que hace ya como 2 semanas que estamos pidiéndole que ustedes ofrenden una ofrenda especial para terminar la obra que tenemos aquí. ¿Cómo es posible que hoy venga alguien de afuera que no pertenece a nuestra iglesia, aunque es la misma iglesia, a pedir una ofrenda y ustedes están dispuestos a dársela, si ustedes sabiendo que tenemos una necesidad aquí? Fíjense, hermano, la Biblia dice, escuchen bien, que tenemos que primero ayudarnos de la casa, suplir la necesidad de los de la casa antes de los de afuera. ¿Cómo es posible que no estemos dispuestos a cubrir la necesidad de nuestra casa, del lugar donde nos alimentamos espiritualmente, y a la vez estemos dispuestos a alimentar la necesidad de otra casa a la cual no pertenecemos, aunque espiritualmente pertenecemos? En el orden de prioridades, primero es la familia y luego el vecindario. En el orden de prioridades, primero es, alabado sea Dios, la necesidad de aquellos que pertenecen a la familia de Dios, a nuestra familia, a la iglesia local, que a la necesidad de la iglesia del lado. Vamos, escuchen bien. Y usted dirá: no, y yo no vengo a hablar de dinero, porque hay muchas responsabilidades que tenemos como iglesia local. Pero quise empezar así para llevarles a entender que como iglesia local tenemos muchas responsabilidades, no solamente monetarias. Escuchen bien. Si usted, hágase esta pregunta y contéstela usted mismo. Si usted va a comer a McDonald's, no se le ocurra ir a pagar a Burger King, porque le van a llamar a la policía. Se supone que usted pague y supla el dinero del lugar donde usted está comiendo.
Que bien, porque lo quiero llevar a algo muy, muy importante. Como iglesia debemos entender, como iglesia local, debemos comprender que es el lugar que escogimos o que Dios nos trajo para que en ese lugar nos alimentemos espiritualmente, crezcamos espiritualmente, maduramos espiritualmente. Yo le decía a Inés hoy, mire mi hermano, no he entrado en el mensaje. Yo le estaba diciendo a Inés hoy que cómo es posible, y tiene que ver con lo que vamos a hablar, que cómo es posible que muchos pastores o algunos pastores llamados por Dios a pastorear una grey no alimentan esa grey y a la vez permiten que venga gente de afuera a alimentar la grey. ¡Qué bien! Miren mi hermano, el peligro de que un pastor todos los domingos invite a un predicador a predicar la palabra. Miren, en cierta manera eso es muy malo, pero que todos los domingos sea alguien de afuera, un pastor desconocido que venga a alimentar las ovejas del pastor, eso es peligroso. Eso es peligroso. Porque la Biblia me enseña a mí que el Señor dijo, escuche bien, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mira, la misma naturaleza nos enseña que las ovejas se adaptan al pastor. Un pastor de ovejas no es simplemente una persona que va a cuidar un rebaño, a darle alimento. Mire mi hermano, tiene que haber una relación de intimidad entre el pastor y la oveja. ¿Cómo es posible que si yo siendo pastor de esta iglesia, el mes trae 4 domingos y muchas veces esos 4 domingos quien ocupa mi lugar, mi responsabilidad como pastor es otro? Al final eso va a llevar a que las ovejas se vayan con otro pastor. Porque la misma naturaleza nos enseña que eso pasa cuando un pastor desatiende sus ovejas. ¿Qué va a pasar? Tarde o temprano esas ovejas van a seguir otro pastor. Que bien, le estoy trayendo esto, hermano, porque es importante entender que como iglesia tenemos responsabilidades, tenemos privilegios, pero mire hermano, más que privilegios tenemos muchas responsabilidades. Y no solamente monetarias, porque hoy lo vamos a ver. ¿Sabe que debemos tomar la determinación de congregarnos diariamente? ¿Para qué? Para ocuparnos en el servicio del Señor, para estar ocupados. Mire mi hermano, hay una ola de creyentes huérfanos por ahí que se la pasan corriendo de iglesia en iglesia y nunca tienen una iglesia, alabado sea Dios, local donde deben de sentarse a firmarse, a crecer, a madurar. La Biblia es clara y cuando leímos Hebreos capítulo 11, 10, 25 nos damos cuenta que lo que dice ahí no es simplemente una palabra, sino es un mandato de Dios, una orden de Dios. Dios ordena a través del escritor, por medio del Espíritu Santo, que no dejemos de congregarnos, como muchos tienen por costumbre. Esto se ha convertido en una rutina. Y miren que yo voy más allá. Cuando la Biblia dice no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre,
Eso va más allá, hermano. ¿Por qué? Porque a veces la persona no se congrega en la iglesia local, pero se la pasa corriendo de iglesia en iglesia. Eso es una oveja descarriada. Un cabrito. Los cabritos son los que saltan. Sí. Usted nunca va a ver una oveja brincando de un rebaño a otro. Jamás. Pero un cabrito sí. La naturaleza nos enseña muchas cosas, hermano. A veces toman como excusa de que somos la iglesia del Señor. Claro que somos la iglesia del Señor. Pero la iglesia del Señor tiene un orden. Dios es un Dios de orden, hermano. Dios no es Dios de desorden. Una de las cosas que yo veo que el mismo Dios enfatiza en su palabra es que Dios es un Dios de orden. Es ordenado. No hace las cosas al azar, a lo loco, como decimos por ahí, no. Todo lo que el Señor hace, lo hace, alabado sea Dios, ordenadamente, pausadamente. Se sienta a analizar las cosas primero y luego es que las ejecuta. Bien. Todo creyente, escucha bien, debe conocer la responsabilidad de que adquirió en el momento que fue bautizado. No solo, escucha bien, con la iglesia y el Señor, sino en todos los aspectos de su vida. ¿Sabe que la nueva vida en Cristo implica una serie de responsabilidades? Ahora, ¿cuáles son esas responsabilidades? Mire, hermano, el Señor delega muchas responsabilidades. No se acostumbra a sentarse en una iglesia y a pensar que usted viene simplemente a sentarse. No. Aquí cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. Somos un equipo. Y como deportista y jugador de basquetbol, yo sé lo que estoy diciendo. Un equipo, alabado sea Dios, lo primero que debe comprender y entender que debe haber unidad, armonía. Donde no hay unidad y donde no hay armonía, hay problemas. Sí, mi hermano. Ahora, ¿cuáles son esas responsabilidades? La primera de ellas es, escucha bien, que como iglesia local debemos comprender que, escuche bien, que somos miembros de una iglesia. O sea, que pertenecemos a una iglesia, a una grey. Mire, yo me quedo admirado, hermano, allá afuera. Como allá afuera, mire, hermano, esa gente nos da mucho ejemplo a nosotros. Lo que pasa es que nosotros a veces no estamos observando lo que ocurre. Como allá afuera, muchos grupos, muchas fraternidades se reúnen y usted comienza a ver la armonía que hay entre ellos. Ellos comprenden y entienden que la victoria que ellos pueden obtener en todo lo que ellos ejecutan tiene que ver con la forma en que ellos se reúnen, cómo se reúnen. Ellos tienen que tratar de evitar que la armonía se rompa. Mientras en la iglesia de Dios, eso muchas veces no ocurre, hermano. Miren lo que dice Hechos 2:41 y 42. Vamos a Hechos 2:41 y 42, hermano. Hoy no vamos a extendernos mucho, hermano. Hechos 2:41 y 42. Miren lo que dice. Mira lo que dice la Biblia con respecto a esto. O sea, debemos comprender que como miembros de la iglesia local debemos actuar en armonía, en unidad.
y que somos miembros, que somos un cuerpo. Escuchen bien, miren lo que dice el verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Qué bien. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Escucha bien, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos estaban en común acuerdo. Entendían que como iglesia debían prevalecer en unidad, en armonía, en común acuerdo, en compañerismo. ¿Sabe por qué muchas iglesias se debilitan espiritualmente? Porque esto no pasa. Esto no ocurre. Nosotros mismos somos los culpables de que esto no ocurra. Porque primeramente comenzamos a pensar, yo quiero hacer esto de esta manera, y el otro dice, no, vamos a hacerlo de esta. Y no nos sentamos a buscar la manera de llegar a un acuerdo. Porque primero que nada debemos pensar que lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer para el Señor. No para nosotros, no para nuestro propio bien o beneficio. Mire lo que dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, alabado sea Dios. Ellos como iglesia entendían que de la única manera que podían crecer, madurar y levantarse como iglesia y fortalecerse como iglesia era a través de la palabra. Se le daba espacio a la palabra. No se reunían simplemente a pasar el tiempo, a entretenerse. Como muchos hoy en día, me voy para la iglesia hoy el domingo porque estoy aburrido y no tengo nada que hacer. Y si no voy, voy para que el pastor me vea y no me llame después. Si esa es la actitud de muchos hermanos, están en peligro. Porque lo primero que debemos comprender es que como miembros de la iglesia local tenemos una responsabilidad de llevar a cabo lo que el Señor quiere y desea. Lo segundo que vemos aquí es que perseveraban en la comunión unos con otros. Mi hermano, la iglesia del siglo XXI no ha entendido bien esto, no ha comprendido bien esto. El problema de la iglesia del siglo XXI es que está más enfocada en los asuntos terrenales que en los espirituales. Está buscando llenar un lugar con 500, 600 personas, pero se han olvidado de qué vale que hayan 500 o 600 personas en un lugar y no haya armonía, no haya comunión unos con otros. Mira, mi hermano, si no hay comunión unos con otros, no hay comunión con Dios. Es bien importante, hermano. Y lo tercero que vemos aquí, en el partimiento del pan y en las oraciones. Miren, mi hermano, esta gente, la iglesia primitiva, entendió y conocía el secreto de cuál era, de cómo crecer, de cómo madurar, de cómo prevalecer aún en medio de la persecución. Porque esto estaba ocurriendo mientras la iglesia era perseguida. Miren, mi hermano, hay un peligro. Y es bien eminente, hermano. Y a veces no nos damos cuenta. ¿Y sabe cuál es el peligro? Que a veces creemos que a la persecución que viene de afuera es dañina. Y es dañina en sí. Nos puede hacer daño. Pero mire, hermano, el peor enemigo no es el que viene de afuera, sino el que está dentro.
El peor enemigo que puede tener una familia no es el vecino, sino el que está dentro, el que duerme en la casa. Porque la persecución de afuera causa que la iglesia se una. Pero la persecución que comienza adentro, el levantamiento que comienza adentro, causa que la iglesia se divida, se fraccione. Rompe el vínculo, la armonía, la comunión los unos con los otros. ¡Qué bien! Lo número 2, que debemos entender que como que tenemos responsabilidades como iglesia local es, escuche bien, y es lo que leímos al principio, es no dejar de congregarnos. Mira a su lado. Mira a su lado. ¿Qué pasó con las otras ovejas? Se descarriaron. Si hay algo que debilita una iglesia, si hay algo, alabado sea Dios, que es peligroso, es cuando muchos creyentes piensan que no es nada si dejan de ir un domingo a la iglesia. Mire, mi hermano, yo sé que hay situaciones que a veces ameritan que no lleguemos a la iglesia. Las hay. Hay situaciones que a veces de momento llegan a nuestras vidas y causan que no lleguemos a la iglesia. Pero aquí no está hablando de eso. Aquí está hablando de que hay personas, de que hay creyentes, de que hay aleluyas, que tienen la costumbre de no congregarse, de no reunirse con sus hermanos, a adorar a Dios. Porque piensan que lo que están haciendo no es peligroso, y es peligroso. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted, el día que tiene que estar en el redil y no está, el lobo está buscando cómo devorarla. La Biblia dice que tenemos que ser sobrios y tenemos que velar, porque nuestro adversario, el diablo, anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sabe qué? Al león se le hace más fácil, o al lobo, devorar una oveja cuando está fuera del redil. Cuando no está siendo cuidada por su pastor. Fuera del redil hay peligro, hermano. Porque ahí el pastor no te va a cuidar. Ahí estás al acecho. Estás, alabado sea Dios, en un lugar donde no tienes protección de Dios. Mire, hermano, a veces Dios es misericordioso, hermano. Pero hay veces que Dios permite que nos pasen cosas para que despertemos. Señor, pero ¿por qué me golpearon y me robaron la cartera? Y el Señor allá le dice, ¿saben por qué? Porque estabas en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Se supone que estuvieras en la iglesia, no ahí. Pregúntale, ¿usted ha leído la parábola del buen samaritano? Si usted lee bien, usted se da cuenta que el personaje se fue ¿de dónde? De Jerusalén, ¿a dónde? A Jericó. Se salió del lugar de protección, de la casa de pan, y se fue al mundo. Y allá lo hicieron pedazos. Porque no había protección. Peligroso, hermano.
Por eso es que la Biblia dice, donde leímos, que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Miren, hermano, el peligro de dejar de congregarse puede llevar a muchas personas a terminar en el mundo, apartados. Yo he visto esto mucho. Personas que dijeron, no voy hoy para la iglesia porque estoy cansado. Pensando que pueden resolver la situación, y cuando vienen a ver, no fueron ni el martes, ni el jueves, ni el viernes, ni el domingo. Y a medida pasan los meses y los días, cuando vinieron a despertar, se dieron cuenta que estaban allá en el mundo. Es una responsabilidad que Dios ha delegado, hermano, que debemos congregarnos. Dios no puso eso en la Biblia porque le dio la gana, porque quería llegar a un espacio, no. Todo tiene su razón. Si fuéramos mire mi hermano, a veces dejamos de congregarnos, pero no dejamos de ir al trabajo. Porque si un día que falte es menos dinero que vas a ganar. Tan fácil que se nos hace dejar de congregarnos, pero qué difícil, lo pensamos 1000 veces para no ir al trabajo. Así estamos botando la sangre, hasta por los oídos llegamos. Ay, estoy cansado y está nevando, pero hay que ir a trabajar. Y el domingo te levantas por la mañana y mira para afuera y ve a Blancanieves y dice, hoy no hay culto. Hoy me quedo en casita. Está muy frío afuera. Pero para el trabajo me levanto a las 5 de la mañana, saco la pala y sigo paleando por ahí. Hasta que llegue al trabajo. Son cosas que, miren mi hermano, a veces nos ponen a pensar. Lo tercero, y tiene que ver más o menos con lo que estamos hablando, es que no debemos ser creyentes ambulantes. Que bien. Sino que debemos ser fieles a la iglesia local. ¿Qué es un creyente ambulante, hermano? ¿Sabe lo que es un creyente ambulante? Un creyente ambulante es que está hoy aquí y mañana en otro lugar. Es un hebreo. Yo le llamo un hebreo. ¿Sabe lo que significa la palabra hebreo? Errante. Hoy en día hay muchos hebreos por ahí. Errantes. Donde me coge la noche me quedo. ¿Sabe qué significa la palabra hebreo? Errantes. Mire mi hermano, y todo concuerda, porque hoy en día está de moda que hoy no somos cristianos, somos hebreos. ¿Usted ha visto esa doctrina que hay por ahí? Somos hebreos. Uno me dijo los otros días, pero cómprate una Biblia en hebreo. ¿Para qué yo quiero una Biblia en hebreo? Será en griego que la tengo que comprar, porque no estamos en la ley, estamos en la gracia. El Nuevo Testamento está escrito en griego, en arameo. Mira, hay mucha gente confundida, hermano, por ahí. Hay mucha gente confundida. Yo le decía a Inés en estos días, mire mi hermano, que hablando de los judíos, cuando se habla de judíos, se está hablando no de nacionalidad, sino de su religión. Porque ellos eran judaizantes. De ahí que viene la palabra judío. Ellos son hebreos de nacionalidad. No confundan las cosas. O sea que
Cuando se dice judío, se está diciendo, está hablando de su religión. Pero ellos son realmente hebreos. Vamos, ahora, no debe ser un creyente ambulante, sino que debe ser fiel a su iglesia. Hay muchos que están haciendo casi campaña por ahí. Miren lo que dice Colosenses 4:5. Vamos a Colosenses 4:5. Esto no es nuevo, hermano. Eso también pasaba en los tiempos de Pablo. Colosenses 4:5. Miren lo que dice. Miren lo que dice el apóstol. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Escuche bien. Andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Sabe por qué él dice eso? Porque la iglesia de Colosa se había convertido en una iglesia, escuche bien, ambulante. Y el apóstol le llamó la atención y le dijo, mire, Dios no nos llamó a vivir una vida de errante. No, nos llamó a vivir una vida de armonía, en unidad, en comunión los unos con los otros. ¿Sabe lo que quiere decir la palabra ambulante? Ambulante es una persona que no tiene lugar fijo, no tiene morada fija. Hoy hace su casa de campaña aquí y mañana la hace allá en los sures de Brooklyn. Claro, hay muchos creyentes así hoy. Mire, hermano, yo he visto, y no es que lo he visto, han venido a mí. Hay predicadores ambulantes. No solo creyentes, predicadores, esto es para todos. No es simplemente para el que viene sentado a escuchar la palabra. Se la pasan de iglesia en iglesia, visitando iglesia, pidiéndole a los pastores que le den un día para predicar. Mira, hermano, al que Dios llama, no tiene que hacer eso. No. Cuando Dios te llama, como decía un ancianito en la iglesia donde yo nos levantamos, Dios te llama, te suple y testifica. O sea, te llama y te suple tu necesidad, porque eso es parte del llamado, y testifica quiere decir que Él te va a promover. Predicadores ambulantes hay muchos por ahí, hermano. Que bien. El próximo, el número 4. Es una de las responsabilidades que más la iglesia ha olvidado y ha obviado en este tiempo, y es vivir en comunión y en compañerismo con los hermanos. Miren, mi hermano, Dios nos ha llamado a que seamos una iglesia que vivamos en compañerismo, en comunión los unos con los otros. Amén. Hablando no solamente de la iglesia universal, sino de la iglesia local. Si hay algo que me llama la atención a mí, cuando yo veo a los pastores trabajando sus ovejas, las llevan a pastar y usted nunca ve que una coge para un lado y una para el otro, no van todas unidas al mismo ritmo. Y si una se va a salir del redil, el pastor le mete 4 cantacitos para que vuelva de nuevo. Eso es lo que dice aquí. Tenemos que vivir, tenemos la responsabilidad de vivir en comunión y compañerismo con los hermanos, los unos a los otros. No es que vayamos a dormir juntos.
Pero mi hermano, podemos estar en comunión los unos con los otros, aún estemos en nuestras casas. En comunión los unos con los otros. Orando los unos por los otros. Pendiente de la necesidad de tu hermano. Al problema. ¿Qué te está pasando? ¿Por qué no llegaste a la iglesia hoy? Mira, mi hermano, hay cosas que son que están llevando a la iglesia a no vivir conforme a lo que enseña la Biblia. Tenemos que volver al modelo original. La iglesia primitiva es el modelo que Cristo estableció y por eso triunfó en medio de cualquier situación. Porque ellos perseveraban, buscaban la manera de que el vínculo no se rompiera, de que en medio de cualquier situación ellos pudieran estar en comunión y compañerismo. Vamos al Salmo 133, verso 1. Mire lo que dice. A veces lo leemos, pero no entendemos lo que estamos leyendo. Salmo 133, verso 1. Mire lo que dice el salmista. Y eso tiene que ver, alabado sea Dios, con la unidad de la iglesia, con el congregarnos. Mire lo que dice. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Que bien lo que dice. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. No dice el que viene y se va. Dice, habitar los hermanos juntos en armonía. Mira, hermano, la palabra habitar es bien importante. Porque ahí no dice el que viene y se va. El que está 5 minutos. El que se reúne con usted 1 hora y luego se va y pasan semanas y no lo ve. No, habitar, vivir juntos. La palabra habitar quiere decir que como iglesia local, nosotros escogimos este lugar. ¿Para qué? Para habitar, para reunirnos, a adorar a Dios, a glorificar a Dios, a confraternizar los unos con los otros, a buscar la armonía, la comunión los unos con los otros. No debemos ser ambulantes, como hablábamos anteriormente. Una persona ambulante no habita en un lugar fijo, sino que se la pasa brincando de un lugar a otro, corriendo de un lugar a otro, con su casa de campaña en el hombro. Hermano, escuche bien. Mirad cuán bueno y cuán delicioso. Mire, mi hermano, cómo Dios ve las cosas. Cuando Dios ve una iglesia que está en armonía, en comunión los unos con los otros, que busca la manera de vivir en unidad en el espíritu, de orar los unos por los otros, de ayudarse el uno al otro, Dios allá arriba se saborea. Es sabroso. Eso es lo que dice ahí. Mirad cuán bueno y cuán... Mira, mi hermano, cuando usted saborea una comida buena, ¿qué usted hace? Qué sabrosa está. Qué rico. Eso es lo que está diciendo ahí. Cae bien al paladar. Pues bueno y qué delicioso es. Miren, mi hermano, Dios allá arriba se regocija, se goza cuando una iglesia unida. No, miren, mi hermano, la palabra unidad en la Biblia, cuando habla en Efesios, no está hablando de una unidad corporal, está hablando de la unidad en el espíritu. Porque podemos haber 500 personas aquí y no necesariamente estamos unidas en el espíritu, en un mismo sentir, en una misma fe, en una misma esperanza, un mismo deseo.
Colosenses 3:16, mire lo que dice. Colosenses 3:16. Miren, hermano, el apóstol Pablo se preocupaba y buscaba la manera de que no se rompiera el vínculo entre los hermanos. Miren lo que dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Aquí el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Colosia que debían prevalecer primero en la palabra. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es la que nos va a llevar a vivir una vida de armonía. Primero con Dios y luego entre nosotros. Porque si no hay armonía entre Dios el Padre, entre Dios el Hijo y entre Dios el Espíritu Santo y el vaso, no puede haber armonía en la iglesia. Pero eso se logra cuando la iglesia entiende, alabado sea Dios, que la palabra de Dios debe abundar en nuestros corazones. Porque ella es la que nos va a llevar a cada uno de nosotros a comprender que somos la iglesia del Señor, que somos una familia, y como familia debemos prevalecer en unidad, en armonía, en comunión, en compañerismo. Bien, mira lo que él dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos. Mira, mi hermano, debemos los unos a los otros exhortarnos, mire, cada día. Tratar de levantar el ánimo. ¿Qué te pasa? Que ya no te estás congregando. ¿Qué te pasa? Que ya no te veo. Mira, mi hermano, hay personas que parece que se mudaron. Mira, de la única manera que como iglesia podemos separarnos físicamente, pero no espiritualmente, es que nos mudemos de un lugar a otro y sea lejos, por lo menos de un estado a otro. Pero eso no impide que estemos en armonía, que estemos en comunión. Pero hay personas que se han mudado y usted no sabe dónde están. Espérate, que se me perdió un riñón y no sé dónde encuentro. Somos el cuerpo de Cristo, hermano. Amén. Dios nos ve como el cuerpo de Cristo. Y un cuerpo está compuesto de ¿qué? De miembros. ¿Sabe que yo estaba leyendo en estos días? Que la ciencia médica descubrió que cada miembro del cuerpo tiene un cerebro pequeño, aparte. Y cuando una persona pierde un riñón o le sacan un riñón, ¿sabe lo que sucede en el cuerpo? Que los demás miembros del cuerpo comienzan a trabajar para cubrir esa necesidad. Claro, Dios hace las cosas bien. ¿Qué nos enseñas a nosotros? Que cuando usted lo ve al hermano fulano de estar por ahí por varios días, debe buscar la manera de comunicarse con él. De buscar la manera de buscar comunión íntima con él, a ver qué está pasando. Mira, el cuerpo trabaja así. El cerebro dice, está faltando un riñón. Comiencen a trabajar y a cubrir esa área para que el cuerpo no caiga en debacle. Mira, hermano, Dios sabe lo que hace. Nuestro Dios es un Dios sabio. Usted no se da cuenta, ¿no?, en algunos animales que usted le tumba el rabo o un pie y a los 3 días le sale el rabo. Eso es una armonía tremenda, ¿no?
Coge una serpiente y córtele la cabeza y déjela junta. La va a encontrar con la cabeza en 3 días otra vez. ¿Sentido, hermano? O sea, Dios nos está enseñando y nos quiere enseñar en esta noche que tenemos la responsabilidad de vivir en comunión y en compañerismo con los demás hermanos. Esa es una de las responsabilidades de la iglesia local. A esta mucho no le gusta, la que viene ahora. Que bien. Mira, mi hermano, cuando yo estaba leyendo esto, yo dije, espérate, esto a veces no es fácil hablar de estas cosas, hermano. Ni más lo que voy a decir ahora. Una de las responsabilidades que tenemos como iglesia local es obedecer y respetar al pastor y a los ancianos de la iglesia. Eso es bíblico. Es un mandato del Señor. Que bien, mira mi hermano, cuando una persona, un creyente, no obedece y no respeta al pastor donde él escogió congregarse, le está faltando el respeto y está desobedeciendo a Dios. La Biblia dice que tenemos que someternos a las autoridades porque las autoridades fueron puestas por Dios. Y cuando dice eso, no solamente está hablando de aquí adentro, está hablando de allá afuera. Si usted no se somete a un policía allá afuera, es seguro que le van a entrar a palo y se lo van a llevar a la arrestada. ¿Ah? Lo van a someter a la fuerza. Porque son autoridades puestas por Dios. Pero también Dios puso autoridades en su iglesia. Y cuando no se respetan, cuando no se obedecen, están en desobediencia ante Dios. Mira lo que dice la Biblia. Vamos a Hebreos capítulo 13, verso 17. Hebreos 13, 17. Estamos terminando, hermano. Hebreos 13, 17. Eso no me lo inventé yo. Eso lo enseña la Biblia. Mire lo que dice Hebreos 13, 17. Mire mi hermano, si yo estoy seguro que muchos creyentes, si pudieran arrancar eso de la Biblia, lo arrancaban. Pero aunque lo arranquen y lo borren de la Biblia, no lo van a poder arrancar y borrar de sus corazones. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma. Amén. Mire lo que dice Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. No solamente que lo obedezcamos, sino que nos sujetemos. Mira, hermano, ser humano se le hace bien difícil someterse a otro, a ser humano. Eso es por naturaleza. ¿Sabe por qué? Porque desde que el hombre desobedeció a Dios, entró el pecado y la desobediencia. Y por naturaleza el ser humano es así. Que yo me voy a someter a ese negro. Que yo me voy a someter a ese si yo sé más que él. Pero hay muchos por ahí apartados. Y el diablo lo tiene hecho pedazos. ¿Qué es lo que dice? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Como quienes han de dar cuenta para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Mire mi hermano, a Dios no se le escapa nada, hermano. Que bien, así como la oveja tiene que someterse al pastor, el pastor tiene que darle cuenta a Dios por el rebaño. Aquí no se escapa nadie. ¿Para qué fue llamado el pastor? ¿Para qué fue ungido el pastor? ¿Para qué? Para velar por las almas que Dios le entregó. Para cuidar de ellas.
para prepararlas para el reino de Dios. Mira, hermano, hay de aquellos pastores que no están velando por las almas, sino por el dinero de las almas. Eso está pasando, hermano. Hay pastores, miren, lamentablemente, porque miren, estas son verdades que a veces mucha gente no se atreve a hablar. Pero hay pastores que están más pendientes al dinero de las almas que a las almas. Eso es peligroso. Mira lo que dice Dios aquí. Es palabra de Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Hermano, va a venir un tiempo donde Dios, mire mi hermano, yo no soy profeta. Mire cuántos de esos megapastores que hay por ahí, ya usted lo escucha. Y usted dirá, ¿qué se habrá hecho? ¿Qué habrá pasado con fulano de tal? Dios se encarga, hermano. A Dios nadie lo puede burlar. Yo estaba pensando en esto los otros días. Decía, pero ¿y qué pasó con fulano? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que hace tiempo no lo veo en las redes sociales, hace como 2 años. Dios no se juega, hermano. Esto es serio. Es serio para la oveja y es serio para el pastor. Porque Dios va a demandar de ambas partes. Que bien. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Cada uno de nosotros tenemos que darle cuenta a Dios en nuestro lado. Que bien. Mira lo que dice la Biblia en 1 Tesalonicenses. Vamos a 1 Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 5, 2 y 13. Y 13, capítulo 5, 12 y 13. Miren lo que dice. Esta es palabra que el apóstol Pablo dejó plasmada en la Biblia. Pero esta es palabra inspirada por el Espíritu. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Hoy, miren hermano, escuchen bien. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de la obra. Mire, esas son responsabilidades entre ambas partes. Yo tengo una responsabilidad con ustedes y ustedes tienen una responsabilidad con mi iglesia. Esto nos enseña mucho, hermano, pero es importante que lo entendamos, que lo comprendamos. Porque a veces llevamos años en la iglesia y pensamos que estamos aquí simplemente esperando que el Señor venga y nos lleve. Allá arriba va a haber galardones, hermano. Y muchos se van a llevar una sorpresa porque no han cumplido con lo que Dios exige. No es que se van a perder, pero no va a haber galardón. Escuchen bien. Mira lo que dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Mira, hermano, lo que nosotros hacemos aquí, tanto ustedes como yo, no es en vano. Pero debemos entender que lo estamos haciendo primero para el Señor. Amén. No para agradar el ojo. Se lo enseñó el apóstol Pablo.
El boricua lo dice de esta manera, un lambeojo. Hay personas que hacen las cosas para quedar bien con el otro, para ganarse una posición. Una vez un varón me dijo, tú llegaste aquí buscando una posición, y yo dije, no, yo estoy aquí buscando al Dios que da posiciones. Si me la quiere dar, me la da, y si no me la quiere dar, lo sigo buscando. Porque me interesa más buscarlo a Él, estar aprobado delante de Él, que estar aprobado delante de un hombre. Y el último. Mire mi hermano, esto es bien importante, porque si esto no está en nosotros, las otras restantes tampoco. Y es, tenemos la responsabilidad de procurar el amor fraternal, desechar toda murmuración o chisme y no hablar mal de otros. Aquí se acabó de dañar el mensaje. Debemos procurar y tenemos la responsabilidad, escuche bien, de procurar el amor fraternal y desechar toda murmuración o chisme y hablar mal de los otros. Mira mi hermano, el chisme, la murmuración, el falso testimonio, como se hablaba anoche. Miren, yo lo aborrece eso, la muerte, hermano. Si hay cosas que levantan la ira de Dios son esas. Pregúntale a Aarón y a Marta. Pregúntale a Coré, que se los tragó vivo la tierra junto con todo lo que tenían. ¿Sabe cómo Coré quería alcanzar la posición de Moisés? Se fue por el barrio a hablar mal de Moisés, a murmurar, a chismear de Moisés. Así fue que lo logró, ganar 250 personas que se fueron junto con él a Hades, al infierno, vivos. Hablar no vale la pena, la lengua es la que condena. Mire mi hermano, esta es palabra de Dios. Mire lo que dice Mateo 18, 15, 17. Vamos a Mateo 18. Ya estamos llegando a lo último. Mateo 18, 15, 17. Mire lo que dice. Mire hermano, el Señor enseñaba tantas cosas. Que a veces lo único que nos gusta de las enseñanzas del Señor son las cosas que no te hacen sentir mal. Escuche bien, mire lo que él dice. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Mire mi hermano, yo me cuido de usar el púlpito para hablar cosas que no se deben de hablar. Mire mi hermano, yo vi una iglesia destruirse porque el pastor cometió el error de ponerse a hablar cosas personales de él y su mujer en el púlpito. Y eso destruyó la iglesia y destruyó su matrimonio también. Hay que tener mucho cuidado. Mira lo que dice el Señor. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele en público. No es en público, estando tú y él solos. Denle cuidado, hermano. Gloria a Dios. Porque se han levantado tremendos bochinches en iglesias porque no han seguido el consejo del Señor. No, que fulano de tal me hizo esto y aquello, y se enteró la iglesia, el barrio, y el concilio, y el presidente de Estados Unidos también se enteró. Seguimos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y el 17 dice, si
no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, téngale por gentil y publicano. Es un proceso, hermano. Fulano, te estoy llamando porque quiero que vayamos a desayunar. El desayunar se puede convertir en amargo, hermano. Sí, y allá hablamos solo. Mira, esto pasó, escuché algo. Es verdad. Mira, mi hermano, a veces cometemos el error de que todo el mundo se entera antes de que se entere el que hizo la falta. Como iglesia, tenemos que tener cuidado cómo procedemos en medio de situaciones, de acusaciones, de chismes, de murmuraciones. No podemos permitir que eso lleve a la iglesia a fragmentarse, a dividirse. No. Tenemos que evitar que cualquier malentendido, que cualquier cosa que haya sucedido, se entere mucha gente, hermano. Porque, mira, mi hermano, hay un dicho que tal vez lo dicen en otros países, y es que, y yo siempre escuchaba eso de mi mamá, la ropa sucia se lava en casa. Nadie tiene que enterarse lo que pasó aquí. Eso es entre tú y yo y Dios. Pero no, hoy en día hay muchos ahí que dicen como una cierta personaje que salió de la televisión, tíralo al medio. Mire, yo he escuchado predicadores tirando al medio otros predicadores, hermano, en una predicación. No, hermano, no, eso está fuera de ética, eso es falta de ética, de sabiduría. A mí Dios no me llamó a mencionar a fulano de tal, a decir lo que me hizo fulano de tal, lo que fulano de tal me hizo a mí. No, a mí Dios me llamó a predicar el evangelio. Yo no puedo usar el púlpito para hablar cosas secretas, personales. Mi responsabilidad es procurar el amor fraternal, que como iglesia nos amemos unos a otros. Una iglesia donde existe el amor fraternal trata de resolver los problemas en privado. ¿Sabe que muchas familias se han destruido por alguien en la familia que no tuvo la sabiduría de guardar algo? Se fue por el barrio a hablar cosas que no debió hablar. Yo he aprendido desde pequeño a callar muchas cosas. Y no por miedo, sino por sabiduría y para que no haya problemas y malentendidos. A veces es preferible hacer silencio, porque el silencio es la mejor contesta que tú le puedas dar a un necio, a una palabra mal infundada, a una mentira. Porque cuando usted hace silencio, Dios habla, pero no solamente habla, sino actúa. Así que, mis hermanos, como iglesia local, tenemos responsabilidades. Y cada una de esas responsabilidades, cuando se cumplen, cuando se llevan a cabo, son las que forman una iglesia madura espiritualmente. Una iglesia saludable. Una iglesia, alabado sea Dios, que cuando Cristo venga, se la lleva. Porque Cristo no quiere chismes ni murmuraciones en el cielo. No quiere contiendas. No quiere celos. Quiere gente, alabado sea Dios, que cuando Él los llame a cuenta y diga, ¿qué hiciste con lo que puse en tus manos? ¿Lo escondí? Ah, pues mira, lo siento mucho. Por ahí sigue caminando porque tú eres un cobarde. Mire, hermano, lo que Dios ponga en nuestras manos, así sea algo significante. Amén. Hermano, fructífero,
Póngalo a fructificar, a hacer que se multiplique, Amén. que crezca. Si usted está barriendo la iglesia, lo está haciendo para el Señor. Amén. Es una responsabilidad que Dios puso en sus manos. Y eso no quiere decir que usted sea menos que el que predica. No, porque aquí todos somos iguales delante de Dios. Usted no sabe si algún día el que está barriendo lo va a sustituir a usted como pastor, como maestro, como evangelista. Porque Dios, mire mi hermano, Dios hace lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere y con el que Él quiere. Amén. Dios tuvo que permitir que un jovencito llamado José llegara a Egipto como esclavo para ponerlo segundo después de Faraón. Porque Dios hace como Él quiere. Ese puesto le pertenecía a un egipcio, pero Dios dijo no, se lo va a dar a un hebreo. Porque ese hebreo pagó el precio. Si los de la casa no quieren pagar el precio, Dios se va a buscar uno de afuera. Después no le dé celo. Después le dice, pero a mí yo llevo 10 años aquí y nunca me dice no, porque tú no has sido responsable. Pero el que vino de afuera vino a trabajar, a pagar el precio. Entendió la responsabilidad que Dios le dio. Así que mis queridos hermanos, en esta noche, Dios desea que crezcamos, hermano. Que somos miembros de una iglesia. Y como miembros de una iglesia tenemos responsabilidades. No, mira mi hermano, no simplemente materiales ni monetarias, sino hay muchas cosas que son más importantes que lo material, que Dios desea que usted y yo llevemos a cabo como iglesia. Así que Dios me les bendiga en esta noche. Le voy a pedir al hermano Freddy que pase por aquí y les pida servicio.